Muy buenos días, gracias por estar acá. De hecho, si te estás conectando a través de nuestra transmisión en línea, también bienvenido, gracias por conectarte. Déjanos ahí en el chat para saber de dónde estás conectando. Si ya eres de casa, también bienvenido. Si es tu primera vez con nosotros, gracias por aceptar esa invitación. Mira, la persona que te la hizo, créeme, no te quiere cambiar de religión, sabes, no hay una agenda oculta. Esa persona que te invitó es una persona que te quiere muchísimo. Es una persona que se preocupa por ti, que quiere lo mejor para ti y que incluso tuvo que vencer un miedo, ¿sabes? Tuvo que vencer ese miedo de invitar a alguien y probablemente ser rechazado. Pero él dijo, déjame lo invito porque me interesa su vida, porque lo quiero. Entonces, gracias de verdad por decidir acompañarnos este domingo. Si tú eres de casa, gracias. Y pues ya llegó junio, ¿no? ¿Cuántos saben cuál es la eventualidad? Ahorita Marlet ya nos habló de eso, pero a ver, el Día del Padre, ¿no? ¿Cuántos están emocionados por el Día del Padre? Ok, creo que no es el mismo nivel de emoción que si decimos el Día de las Madres, ¿no? Yo creo que mayo, mira, bueno, nos vemos el otro domingo. Yo creo que mayo, mira, en mi caso, mayo, el 8 de mayo cumpleaños mi esposa, el 10 es Día de las Madres, y luego una semana después cumpleaños mi suegra, y una semana después cumpleaños mi mamá. Entonces todo mayo mi cartera llora, pero llora duro. Y ahora en junio, pues es el Día del Padre. Mira, de hecho, el sábado pasado las mujeres tuvieron un evento para ellas, nosotras. No sé cuántas mujeres pudieron estar, pero fue un evento fantástico, definitivamente. Y es por eso que hoy decidimos arrancar una serie específicamente para hombres. ¿Ok? Principalmente para hombres, porque estábamos pensando en ti. ¿Ok? Las mujeres ya tuvieron su evento. Nosotros vamos a tener y el próximo domingo una serie principalmente para hombres. Ahora, eso no quiere decir que si hay mujeres acá, no hay algo útil que tú puedes aprender o hay algo útil que tú puedes aplicar a tu vida. Mira, si tú eres mamá de hijos varones o si eres mamá de hijos adolescentes varones o si quizás eres soltera y en un futuro dices, bueno, quisiera encontrar un hombre, formar una familia, etcétera. Créeme que aunque tú seas mujer, va a haber elementos de esta serie que tú vas a encontrar útiles y es mi deseo que tú puedas también tomar elementos útiles, pero principalmente es una serie de 2 domingos, y el próximo domingo vamos a estar hablando de eso, de hombres y para hombres. Hombres, ayúdenme levantando su mano. ¿Dónde están? Hay un montón. Bien. Miren, no, déjenla levantada. Hombres que estamos acá, por fin, que nos valoren, que nos aprecien. Hombres que estamos acá. Tú y yo hemos tomado, ya la pueden bajar, hemos tomado una decisión. Y algunos la hicimos conscientemente, otros la hicimos inconscientemente, no nos dimos cuenta cuando la tomamos, pero tú y yo tomamos una decisión. Y tú y yo estamos seguros de que la decisión que tomamos es la decisión correcta. Estamos tan seguros que tomamos la decisión correcta que sin darnos cuenta, la decisión que tomamos la estamos imprimiendo o la estamos imponiendo en la vida de nuestros hijos. Y vamos a crear expectativas de la decisión que tomamos en la vida de nuestros hijos. La decisión que tú y yo tomamos, que todos la tomamos y todos creemos haberla tomado bien, la vamos a imponer y crear expectativas en la vida de nuestros hijos. Y es por eso que es tan importante y queremos tomarnos el tiempo de elevar la conciencia de que tú y yo hablemos sobre esto, de que hablemos de esta decisión y sus implicaciones, porque sus implicaciones son tan grandes para bien o para mal. Y la decisión a la que me estoy refiriendo o a la que hago referencia es como tú y yo definimos, seguimos, perseguimos y modelamos esta palabra de acá, masculinidad. Como tú y yo definimos, perseguimos, modelamos qué es o cómo se ve la masculinidad. Específicamente, déjame te lo pongo con esta pregunta, específicamente, ¿qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser un hombre? Probablemente tú me escuches y me dices, Fer, es súper intuitivo, pues yo soy hombre. Claro que sé, ¿cierto? Tú y yo estamos seguros de que sabemos lo que significa ser un hombre, porque pensamos que es intuitivo. Y no necesariamente, de hecho, de eso es de lo que vamos a estar hablando la próxima semana. Mira, hoy va a ser un poco más conceptual. Tú sabes que siempre buscamos que sea práctico. Hoy va a ser un poco más conceptual y el próximo domingo va a ser sumamente práctico, ¿ok? Pero hoy voy a tratar de poner los cimientos de esta conversación. ¿Qué significa ser un hombre? Y mira, cómo tú y yo respondamos a esa pregunta de qué significa ser un hombre, va a impactar nuestras decisiones, va a impactar cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestra mamá, cómo tratamos a nuestra hermana, cómo tratamos a nuestros hijos. La definición que tú y yo tengamos de lo que significa ser un hombre va a impactar no solamente nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra identidad, sino cómo tratamos a otras personas. Y yo sé que tú lo quieres hacer bien, ¿cierto?
Yo sé que tú quieres llegar al final de tu vida, ver hacia atrás y decir, ¿sabes qué? En cuanto se trata de modelar una verdadera hombría, yo estoy tranquilo, porque viví una vida digna de ser vivida. Yo sé que tú quieres hacerlo bien. Mira, yo quiero hacerlo bien. Yo tengo tanta expectativa al preparar este mensaje, porque yo tengo 2 hijos pequeños y los 2 son varones. Nico de 3 años, Gabriel de 8 meses. No se me puede caer el pelo porque ustedes saben por qué no se me puede caer. Pero yo quiero realmente hacerlo bien para ellos. Yo quiero definirles, modelarles y transmitirles una correcta definición de lo que es ser un hombre. Yo sé que tú también lo quieres hacer. Y Dios, nuestro Padre Celestial, para quienes somos seguidores de Jesús, desea que tú y yo modelemos lo que es ser un hombre de la manera correcta. Por eso esto es tan importante, tan importante. Hablamos de la siguiente generación, pero es tan importante no solo para ellos. Es tan importante para tu esposa, para tu futura novia, prometida, pareja, para tus padres, para tus hermanos en tu trabajo. Es tan importante, porque yo sé que tú lo quieres hacer bien. Así que mira, para comenzar, simplemente quiero darles una definición bastante general. Tú la puedes encontrar en el diccionario, googlearla, lo que tú quieras, pero te vas a dar cuenta que cuando leemos la definición de masculinidad es bastante flexible, va a aparecer acá. Cuando hablamos de masculinidad estamos hablando de un conjunto de atributos, valores, comportamientos y roles que son característicos de un hombre en una sociedad determinada. ¿Sabes? Esos atributos, valores, comportamientos y roles característicos de un hombre. Y si yo te preguntara, Mateo, Juan, Tadeo, Walter, ¿cuáles son esos atributos? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos comportamientos? ¿Sabes qué vamos a tener? Vamos a tener 4 listas con los atributos, con los comportamientos, que probablemente se parezcan, pero no van a ser idénticos. ¿Sabes? Probablemente los atributos que tú colocarías no son los atributos que yo colocaría. O los que yo colocaría no son los que tú colocarías. O los que yo colocaría no son los que personas al otro lado del mundo colocarían. Y eso lo que nos deja ver, si lo pensamos bien y le rascamos un poquito, es lo siguiente: que alguien que no eres tú definió la masculinidad por ti. Y yo sé que suena así como, espérate, a ver. Alguien que no soy yo definió la masculinidad por mí. Para muchos de nosotros esa persona es nuestro papá. Porque tú y yo nacimos en una familia, en un núcleo familiar, en una ciudad, en un país, en un contexto que tiene una idea de lo que la masculinidad es. Para muchos de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestra cultura, aquí en México, aquí en Monterrey, definieron cómo se ve la masculinidad, ¿cierto? Nuestros papás nos decían, Fer, esto es lo que hace un hombre. Así es como se comporta un hombre, ¿cierto? Y probablemente si no creciste con tu papá, probablemente fue tu mamá la que te dijo, los hombres no hacen eso. Los hombres se comportan de esta manera. Los hombres lucen así. Los hombres juegan este rol, ¿cierto? Tú lo puedes ver en tu vida. Y mira, es como si nos entregaran, quiero utilizar esta ilustración, es como si nos entregaran un guión. El guión de una película, o un guión, un libreto, o un modelo que nos decían literalmente esto, nos decían, hijo, esto es lo que significa ser un hombre. Y cierto, hombres que a todos nos entregaron un guión, nos entregaron un guión, un modelo de así es como se tiene que comportar un hombre. Y esto es lo que es un hombre. Probablemente nos lo dio nuestro papá o nuestro abuelo. O decía, es que mi bisabuelo se lo pasó a tu abuelo y tu abuelo a mí. Y entonces, hijo, ahora te toca a ti. Y hasta te daban el anillo. Te toca a ti. ¡Pum! Pero recibimos un guión que muchas veces ese guión es como si nos lo hubieran puesto encima. Como si se hubiera convertido en una carga, en una expectativa. Y entonces sucedía una de 2 cosas. Si tu temperamento, si tu carácter se amoldaba al guión que te dieron, a todo dar. Si tu papá te dijo, el hombre debe ser bueno en los deportes, fuerte, fornido, alto, guapote, y tus características, tu carácter se amoldaban a eso, pues a todo dar. Eras el favorito de papá. Pero quizás tuviste un hermano que el guión que le entregaron no necesariamente hacía match con él. Y quizás tú lo viste sintiéndose inseguro o de repente teniendo tensiones con tu papá o con tu mamá y este decía, es que no puedo llenar esos zapatos. Es que él espera algo que no, como que no, yo no encajo con eso. Y muchas veces ese guión que nos pasaron se convirtió en una expectativa y en una carga. Y entonces o lo abrazamos o empezamos a tener tensiones. Y mira,
es tan importante porque es como si hubiera una construcción social alrededor de este concepto. Mira, si tuviéramos una máquina del tiempo, esto lo voy a hacer rápido, pero si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos viajar a diferentes momentos en la historia, pudiéramos ver que la definición de masculinidad no siempre fue la misma. De hecho, si nos vamos más de 2000 años atrás con Alejandro Magno de Macedonia, ¿sabes? Esa época de la antigua Grecia y de los romanos, vamos a ver cómo para ellos el dominio era lo más importante, la fuerza, el evitar conductas femeninas, el tener dominio sobre los demás, el poder militar. Y las mujeres eran un medio para un fin, que el fin era reproducirnos, que el fin era poder lograr la descendencia a los que siguen. Simplemente. Y si tú le preguntaras a Alejandro Magno, oye, ¿cómo ves la masculinidad? Él te diría, tienes fuerza, tienes gente a tu cargo, eres un líder militar, tienes tus medallas de honor de guerra. Eso es lo que define un hombre. En pocas palabras, la supervivencia del más fuerte. ¿Cierto? Y luego vamos a brincar la era medieval, pero alrededor de 1100, probablemente tú has escuchado esto o quizás no, pero el imperio más extenso en la historia de toda la Tierra, ocupando una gran parte de Asia y una gran parte de Europa, ¿saben qué imperio fue? El imperio, por acá lo dijeron, el imperio mongol. Y su líder, probablemente lo has escuchado, Genghis Khan. ¿Y sabes cuál era la mentalidad de Genghis Khan en cuanto, imagínate, líder del imperio más extenso en el año 1100 después de Cristo? Él, su manera de pensar era conquistar y luego conquistar, tomar a las mujeres para mí, para entonces crear más descendencia y así multiplicarnos. Esa era su estrategia. Y él decía, uno de mis objetivos, su mentalidad era tener la mayor cantidad de hijos con todas las mujeres que fuera posible. ¿Cuántos voluntarios para Genghis Khan tenemos? Su mentalidad era tener la mayor cantidad de hijos con la mayor cantidad de mujeres posible. Y si nos bajáramos de esa máquina del tiempo y habláramos con Genghis Khan, él te diría, la masculinidad es el hombre que pueda tener más hijos, no importa con la cantidad de mujeres que sea. Porque lo más importante es el dominio, es la fuerza, porque el más fuerte sobrevive, Fer. Puedes ver cómo el concepto de masculinidad no necesariamente es el que tenemos hoy. Tú y yo pensamos, ¿cómo? Eso es impensable el día de hoy, ¿cierto? Eso es impensable el día de hoy. Sin embargo, ese era su concepto de lo que un hombre debe hacer. Y luego viene el siglo de las luces, donde no solamente la fuerza es importante, sino como también la razón, los temas más artísticos de los hombres. Y tenemos de repente personajes como Isaac Newton, Beethoven, Miguel Ángel, Da Vinci. De repente tenemos a Nikola Tesla y tenemos otros personajes que no solamente era la fuerza, sino también era la razón. Que fueran grandes estrategas como Napoleón Bonaparte y luego más recientemente en 1900 Hitler, donde su idea de masculinidad era hay una raza que es superior y una inferior. Y los hombres superiores exterminan a la raza de hombres inferiores. Y hoy yo no te tengo que convencer que tú te puedes meter a redes sociales y ver contenido que te dice lo que un hombre debe ser. Hombres, ¿lo has visto? Te tienes que vestir de tal manera, tienes que hablar de tal forma. Si quieres ser un macho alfa, debes. Y el algoritmo luego como que ve que viste uno y como que ya dice, este cuate tiene este algoritmo y ¡pum! Te bombardean con ese tipo de cosas, ¿cierto? Libros y libros y libros de qué es la hombría, cómo se define, qué es lo que debe hacer. Y mira, mi punto con todo esto, y de hecho es bien interesante, antes de decirte mi punto, mira, incluso Monterrey, los que somos de Monterrey, si nos estás viendo en línea, Monterrey, la ciudad de la carne asada, tiene un guión social. Monterrey tiene un guión social. Todos los hombres en Monterrey se espera que sepan prender el carbón. ¿Cierto? ¿Cierto? Tú viajas a México, a Guadalajara, sales del país y dicen, de Monterrey, una carnita, tú lo pones. ¿Verdad que sí? Porque el libreto, el guión de Monterrey es, hijo, tú no eres un hombre hasta que aprendas a hacer una carnita asada. ¿Cierto? Nuevamente, mi punto con esto, amigos, es que nuestras suposiciones de lo que un hombre debe ser no necesariamente son intuitivas, sino que muchas veces son culturales, son aprendidas y son reforzadas. Muchas veces son culturales, son aprendidas y son reforzadas. Reforzadas desde nuestra crianza, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro contexto, por nuestros padres. Y te digo, ese guión que te entregaron, no sé cómo se vio para ti. Déjame te lo hago personal rápidamente. Mira, mi papá era un médico, él ya falleció, yo he hablado de aquí en otras ocasiones, pero mi papá, yo me acuerdo que
no directamente, pero indirectamente, como que me pasó un guión. Me pasó un guión mi papá. Y mi papá, básicamente recuerdo cuando yo era niño, cuando nos peleábamos de repente los niños en la escuela, sabes que de repente se pelean, yo tenía hermanos, entonces de repente nos peleábamos con otros niños y así. Y mi papá me decía, Fer, un hombre nunca recurre a la violencia para resolver problemas. Me decía, un hombre respeta a los demás. Él era médico, imagínate. Me decía, un hombre nunca recurre a la violencia, él respeta a los demás y él siempre da lo mejor de sí. Y nos lo repetía constantemente, al grado de que mi papá era tan excelente en lo que hacía. Él era médico y ya sabes, los que han tomado exámenes de doctores, sabes que tienes que machetear, memorizar demasiado y así. Mi papá era un comelibros brutal. Pero él siempre, cuando yo tenía exámenes o tenía que darle calificaciones, yo llegaba con un 9.9. Y mi papá me decía, ¿diste lo mejor que pudiste? Porque yo sé que tú, Fer, puedes dar el 10. Y era duro con eso. Yo tenía amigos de que, no, hombre, si yo tuviera 9, mi papá me compra un carro. Yo llegaba con el 9.9 y mi papá me decía, yo sé que puedes dar más. Y eso fue parte del guión. Porque el hombre busca la excelencia, ¿no? Y entonces luego mi papá me seguía dando guiones, me seguía dando indicaciones y demás, hasta que de repente me decía una cosa y decía otra, porque me decía, un hombre respeta a las mujeres, y de repente lastimó a mi mamá. Y entonces yo dije, a ver, pero ya no me suena que lo que tú me estás diciendo, tú estás haciendo otra cosa. Y entonces empecé a escuchar otros guiones de otras personas, maestros, amigos, mentores, líderes en la iglesia donde crecí y demás. Y ellos me empezaron a modelar un guión diferente, un guión distinto. Y de eso te quiero hablar en un momento, pero antes de eso quiero preguntarles, hombres, ¿qué hay de ti? ¿Cuál fue ese guión que tu papá o tu mamá o tu tío o tu abuelo te entregó? ¿Cuál fue ese guión? ¿Qué roles venían ahí? ¿Qué roles venían? ¿Qué comportamientos venían? ¿Qué expectativas venían? Quizás se convirtieron en expectativas para alguna de estas cosas. Expectativas en los deportes, para las calificaciones, como en mi caso, para la carrera que vas a estudiar, para los ingresos que tienes, para las relaciones, para lo que tienes, lo que valoras, tus posesiones, o simplemente para tu carácter. A ti te dieron un guión. Y te digo, suceden una de dos cosas. O lo abrazamos ese guión, o tiramos la toalla porque decimos, jamás podré llenar los zapatos que Él quiere que llene. Y la gran pregunta, amigos, con todo este contexto, espero me estén siguiendo para ponernos a todos en el mismo canal, pero la gran pregunta que está en el fondo de todo esto es la siguiente. Esta pregunta es tan importante. ¿Qué si el guión, hombres, que decidimos tomar nos aleja del diseño y el propósito que Dios definió para nosotros como hombres? Esa es la pregunta. ¿Qué si el modelo o el guión que tú y yo estamos tomando, lejos de acercarnos, nos aleja del diseño y el plan que Dios tiene para nosotros como hombres? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? ¿Qué si ese guión que yo recibí y que compré y que es el que yo sin darme cuenta voy a pasar a mis hijos, qué si ese nos aleja en lugar de acercarnos al diseño que Dios tiene para nosotros? Mira, quizás tú tienes un hijo que no encaja en tu guión y eso te preocupa a ti, papá. Probablemente tú tienes un hijo y tú tienes un guión de cómo deben ser los hombres y tu hijo no encaja y eso te tiene preocupado. Dices, chin, es que no es como yo quisiera. ¿Qué si el guión que le estás tratando de imponer a tus hijos los aleja en lugar de acercarnos al diseño que Dios tiene para nosotros? Es una pregunta importante, ¿no? Y mira, mi convicción personal, después de, hablar muchos años con personas, te digo, yo no tuve una figura paterna, digamos, tan presente, y entonces yo tuve que escuchar otras voces, mentores, líderes, gente muy cercana a la iglesia que yo admiraba y que apreciaba mucho, y después de platicar con estudiantes, mentorearlos, estar con ellos, y no es que yo tenga todas las respuestas, definitivamente no, pero yo he aprendido algo, y es una convicción personal tan personal, que yo he descubierto a lo largo de los años, y simplemente quiero compartirla contigo. Mira, que perseguir una masculinidad distinta a la que Dios nos modeló nos dejará insatisfechos y matará nuestro potencial como hombres de cumplir con lo que somos llamados a hacer. Es tan importante, hombres, que perseguir una masculinidad diferente a la que Dios nos modeló va a dejar tu vida insatisfecha y va a matar todo tu potencial. Con tus capacidades, dones y talentos va a matar todo tu potencial de cumplir con lo que fuiste llamado a hacer. Y es por eso que el guión se convierte en algo tan relevante, ¿cierto?
¿Y qué si te dijera que hay un guión perfecto? ¿Qué si te dijera que hay un guión mejor, hombre? Mamá, ¿qué si te dijera que para tus hijos hay un guión perfecto? Hay un mejor guión. Que con el temperamento y las características individuales de tu hijo no es que lo va a hacer como tú quieres, sino que lo va a hacer un hombre mejor. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? ¿Sí, no? Fer, ¿de verdad? Un guión. ¿Y qué si te dijera que ese guión perfecto no solamente está disponible, sino que tú y yo somos invitados a tomarlo y a abrazarlo? Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Sin embargo, hay una persona que nos modela un guión perfecto. Este guión se nos presenta a través de un hombre. Y ese hombre, amigos, es Jesús. Jesús. Y mira, yo sé lo que muchos están pensando. Bueno, Fer, es una iglesia. Claro que me vas a hablar de Jesús, estamos en una iglesia. Pero mira, cuando pensamos en Jesús, yo simplemente no quiero asumir, pero creo que muchos de nosotros, cuando pensamos en Jesús, tenemos como que un lente manchado o una vista distorsionada de quién realmente es Él. ¿Sabes? Porque nuevamente crecimos en un contexto y en una cultura donde, mira, muchos de nosotros pensamos en Jesús como este tipo que es súper dulce, súper amable, con un cabello castaño inmaculado, con una mirada que dice tanta ternura, tanta compasión, y que tiene una cara tallada por los ángeles. Y decimos, pues ese es Jesús, se ve tierno, es el que te manda tu tía con abrazos de luz en un sticker en las cadenas de WhatsApp. Te mando abrazos de luz y viene así Jesús. Y, ¿sabes? Muchos hombres, no, neta. Tú y yo pensamos en Jesús como este tipo sensible, no duro, como compasivo, buena onda, cool con todos. Y esa es la historia, ¿no? Tú ves las imágenes de Jesús a lo largo del Renacimiento para acá y son como que, a veces no lo decimos en voz alta, pero decimos, están medio afeminadas, ¿no? Porque es un Jesús así como todo sensible. Si es carpintero, pues yo no le veo los callos. Y luego, más recientemente tenemos imágenes como esta, ¿no? Ahora, yo no tengo nada en contra de estas imágenes, ¿no? Pero de repente vemos otro Jesús que, mira, si yo pudiera tener el cabello así, decimos, unos dientes así que tú dices, oye, este actor es para modelo de princesas. En serio. Mira, las mujeres, se vale que lo digas, pero las mujeres lo ven y dicen, ay, claro que sí, yo saldría con él. Claro que sí. Y todavía murió por mí. No, hombre, ya. Sabes, tú y yo tenemos esta idea como que de un Jesús, claro, que es amigo de los niños y que es compasivo y que es tierno y súper dulce. Y de repente eso lo ven las mujeres. Y te digo, es muy afinado porque los hombres decimos, ¿dónde está el sudor? ¿Dónde están los callos? ¿Dónde está el pelo en la espalda? ¿Dónde está el macho alfa que la cultura nos vende? ¿Dónde está ese hombre, no? Me dicen, y probablemente si tú creíste en la iglesia, dices, Fer, si vamos a hablar de hombría, háblame del rey David. Háblame, ¿sabes? De ese chavito que mató a un gigante, a Goliat, le cortó la cabeza y que luego fue un rey, un líder, un estratega militar que expandió su reino, su imperio, que descabezó a no sé cuántas personas. Fer, háblame de ese David, de ese rey, de ese guerrero, ¿no? Y los hombres ya se prendieron. Pero tú dices, háblame del rey David, Jesús. Pues sí, Fer, o sea, como, pues sí, Jesús sí, pero... Hombres, no sé cuántos se identifican, pero cierto como que a veces vemos a Jesús como... es un buen maestro, pero así como que, híjole, la cumbre de la hombría, híjole, por la imagen que tenemos manchada y distorsionada. O quizás algunos de ustedes, o no sé si muchos no los conozcan, pero no sé cuántos han leído el Jesús del Apocalipsis. No sé cuántos de acá lo han leído, pero el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿sabes? Que habla de cómo va a ser cuando Jesús regrese. Y mira, el Jesús del Apocalipsis, agárrate. En netas, no sé cuántos hombres aquí ven animes así todos sangrientos. Jesús les dice, quítense que ahí les voy. Él llega en un caballo blanco empapado de sangre, sus ojos son fuego, tiene una espada en la boca y está despedazando. Y tú dices, es el mismo tipo así, todo carismático, es el mismo Jesús. Mira, de hecho, el Apocalipsis el último libro de la Biblia, es el apóstol Juan. Dios le da una visión de cómo va a ser cuando Jesús regrese. Y hay muchos simbolismos y es un libro medio confuso. Pero mira, esto es simplemente una imagen, una foto del Jesús del Apocalipsis. El mismo Jesús. Dice, vi el cielo abierto, es Juan hablando. Y apareció un caballo blanco y el que lo montaba, refiriéndose a Jesús, se llamaba Fiel y Verdadero. Y continúa, con justicia juzga y viene a hacer la guerra.
Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas coronas, no una, muchas. Está vestido de un manto que viene empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Y luego todos, vamos a ver cómo continúa, porque tú lo puedes leer en tu casa, está medio cruda la historia, tú lo puedes leer en tu casa, Apocalipsis 19, y luego continúa. Y dice Juan, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, todos los que estaban en contra de aquel para hacer la guerra contra aquel jinete que iba montado en el caballo blanco. ¿Y qué sucede? Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta y los demás fueron muertos a espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Esta escena se llama el gran banquete de Dios. ¿Fer, eso está en la Biblia? Sí. ¿Neta? Sí. Y es Dios diciéndole a los cuervos, a las aves, vengan, voy a hacer un festín para ustedes con la carne de todos los malos. Y viene Jesús con la espada y ¡pum! Está súper crudo, tú lo puedes leer en tu casa. Y pensamos, Fer, ¿dónde está ese Jesús en los evangelios? ¿No? ¿Dónde estaba este tipo en los evangelios? O sea, ¿dónde está ese Jesús envalentonado, aguerrido, guerrero? ¿Cómo lo vemos a Jesús cuando fue crucificado? ¿Sabes? Quisiera que repasáramos rápidamente la historia. Dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera en Jerusalén, allí crucificaron a Jesús. Vemos a Jesús siendo crucificado. Y continúa la historia. La gente se empieza a burlar de él. Dice, el pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su elegido. Jesús, si tú eres Dios, bájate de la cruz, sálvate. Los soldados también se burlaban de Jesús diciendo, si tú eres el rey de los judíos, si tú dices ser quien dices ser, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. ¿Y cómo contesta Jesús? Mira, quizás muchos nosotros, hombres, quizás tú seguirías a Jesús y la narrativa hubiera sido un poco como esta, ¿sabes? O sea, muchos quizás tenemos esta expectativa. Con esto Jesús miró al cielo y dijo, Padre, estaba en la cruz, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Y continúa y dice, y cerrando lentamente las palmas de sus manos, rompió los clavos que lo sujetaban a la cruz. Y descendiendo de un salto, tomó al soldado romano y le aplastó la cabeza con los mismos clavos que una vez lo habían colgado a la cruz. Y los gobernantes quedaron atónitos y trataron de huir, pero Jesús los alcanzó. Y ese día hubo una gran matanza de los enemigos de Dios, pues se atrevieron a crucificar a su hijo. Se pueden reír, no pasa nada. Les digo, se pueden reír. Mira, si tú estás por primera vez, esto no es lo que pasó. Esta es la traducción, nueva traducción con testosterona, ¿ok? Esto no fue lo que en realidad sucedió, pero es lo que muchos hombres sueñan que hubiera sucedido con Jesús. Porque decimos, ¿dónde estaba este rey fuerte, valiente, guerrero? Se hubiera bajado de la cruz y los hubiera despedazado a todos, ¿no? Muchos hombres con la idea de la supervivencia del más fuerte, eso es lo que esperaríamos, ¿no? Veo muchos hombres así, pero cierto, que tú dices, oye, ese hubiera sido un rey digno de ser seguido. Un rey con súbditos, con fuerza, que impone y que demuestra lo que te pasa si te metes con él. Y mira, a través de los años es tan impresionante, y esto, don Lauro, gente mayor que está aquí, que nosotros admiramos y apreciamos y queremos un chorro, escucharlos a ellos y conversaciones con gente mayor, ¿sabes qué es lo que a mí me revela tanto? Que muchas veces la fuerza, la verdadera hombría o la verdadera fuerza no es la que se mide en términos de violencia o en términos físicos. La verdadera fuerza es la que se mide en una voluntad firme, en el carácter, en lo que no se ve. Y es tan interesante, porque yo he visto cada vez más hombres abrazar esta idea, no de la supervivencia del más fuerte, sino de poner la otra mejilla cuando alguien los ataca o cuando alguien los ofende. Ellos ponen la otra mejilla. Y surge la pregunta, bueno, Fer, a ver, nos platicaste de este Jesús así como los extremos, y la pregunta es, ¿cómo conciliamos entonces? ¿No? ¿Cómo conciliamos y cómo decidimos cuál es la definición de lo que significa ser hombre? ¿Es tomar a ese Jesús del Apocalipsis y aplicarlo? O es como si tuviéramos estos extremos, ¿no? De un lado tenemos fuerza, valentía, dominio, sumisión, y del otro lado tenemos humildad, ternura. Y hombres, ¿cómo conciliamos? ¿Qué hacer?
¿Cómo conciliamos estas aparentes dualidades? Mi conclusión, mi reto para ustedes hoy es decirles que yo estoy convencido que el hombre perfecto y la definición de la masculinidad perfecta la encontramos en Jesús de Nazaret. Como se nos relata en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sabes? Como Mateo y Juan, que caminaron con él, que lo vieron de primera mano, que comieron con él, que viajaron con él, que durmieron con él, que lo vieron enseñar, que lo vieron hacer milagros, que tenían dudas y se acercaban, que lo vieron de primera mano y que nos lo escriben en los evangelios. Ese Jesús del que Pedro tuvo que dejar lo que tenía en pos de una invitación a seguirlo. Ese Jesús nos muestra el modelo de la verdadera hombría. Y en los minutos que me quedan simplemente quiero darte dos imágenes para que tú y yo podamos entender lo que la verdadera masculinidad implica o cómo se define. Hay dos momentos clave en su vida. Mira, el primero que quiero revisar rápidamente para acercarme al final es justo antes de ser crucificado. Quizás tú conozcas esta historia, quizás no, pero antes de ser crucificado, a Jesús lo arrestan. Y lo arrestan porque uno de sus discípulos, Judas, lo traiciona. Lo entrega a los líderes religiosos de la época que querían matar a Jesús. Vende a Jesús por 30 piezas de plata, que era lo que se pagaba por un esclavo o alguien de muy poco valor. Entonces Judas traiciona a Jesús. Y en la noche llegan a arrestarlo. Y Pedro, uno de sus discípulos, él como que trata de defender a Jesús. Y saca una espada y trata de impedir que arresten a Jesús. Y le corta la oreja al esclavo, el sumo sacerdote. Y Jesús le responde lo siguiente. Le dice, guarda tu espada, Pedro, le dijo Jesús. Porque los que usan la espada morirán a espada. Y luego Jesús continúa. ¿No te das cuenta, Pedro, de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviaría de inmediato. En otra traducción dice, yo pudiera pedirle a mi Padre que ponga a mi disposición un montón de legiones, que cada legión eran 6,000 soldados de ángeles para defendernos. A mi disposición. Él le dice, Pedro, ellos vienen a arrestarme, pero yo pudiera evitar esto. Yo soy más fuerte que ellos. Tranquilo, guarda la espada. Es interesante. Dice, pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Él le dice, Pedro, hay un plan, guarda la espada. Y ellos, no te preocupes, yo pudiera traer un ejército, matarlos a todos, bajarme de la cruz con los clavos y despedazarlos. Yo pudiera, Pedro. Pero hay una vida y un plan mejor. Y si tú estuviste con nosotros la semana pasada, Lauro nos habló de esa conversación que Jesús tiene con sus discípulos cuando les dice que Él es el gran pastor. ¿Lo recuerdas? Los que estuvieron acá el domingo pasado, que dice, yo soy el buen pastor que da mi vida o que da su vida por las ovejas. Si tú continúas, Jesús les dice también esto en Juan. Les dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando yo quiera y también para volver a tomarla. Es impresionante. Puedes ver a Jesús que aunque tú y yo pensamos que al ser crucificado pudiera ser una persona débil, Él realmente sabía quién era, cuál era su misión, cuál era su enfoque, su determinación. Jesús literalmente se fue a meter a la boca del lobo. Él se metió a Jerusalén sabiendo que lo iban a matar. Y de hecho los discípulos antes, Pedro le dice, no vayas. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, yo necesito ir. Y no porque me van a quitar la vida, yo la entrego voluntariamente. No sé si alguna vez habías pensado esto, pero Jesús pudo elegir no morir en la cruz, ¿sabías? Jesús pudo elegir no subirse a la cruz. Qué interesante, ¿no? A veces pensamos, no, bueno, es que Jesús murió por nosotros, si es que no le quedaba de otra. No, Jesús pudo no morir por nosotros. Jesús pudo no morir por nosotros. Pero lo vemos diciendo, yo entrego mi vida como pago perfecto del pecado de tuyo y mío. Y si tú ves a ese tipo crucificado y piensas que es débil, Jesús fue todo menos débil. Jesús en la cruz, no hay ni un gramo de debilidad en ese tipo. ¿Sabes por qué? Esto me encanta. Porque Jesús fue mucho más fuerte que los clavos romanos.
más fuerte que el acero que lo laceró. Más fuerte que el acero romano y mucho más valiente que la muerte. ¿Sabes? Él fue más fuerte que los clavos que lo sujetaban a esa cruz. El problema no era la cruz, el problema es que él no se quería bajar. Él fue más fuerte que los clavos, más resistente que cualquier laceración del acero romano y más valiente que incluso la muerte. Es impresionante. Mira, una descripción que tenemos de Jesús, ahí me vuela tanto la cabeza, es que en la cruz podemos entender no solamente la fuerza que este tipo tenía, que nuestro Salvador tenía. En Apocalipsis se nos describe al inicio como el león de Judá. Como el león de Judá, con esa fuerza, con esa determinación inquebrantable, con esa determinación, con esa voluntad que dice, yo entrego mi vida. Y a pesar del miedo, a pesar de las burlas, a pesar de que me dicen, si eres el rey, bájate de la cruz, a pesar del dolor, yo voy a cumplir lo que fui llamado a hacer. Una fuerza que no te puedes imaginar. Porque Jesús fue mucho más fuerte. Se nos describe como el león de Judá. Y no solamente lo vemos como este león de Judá, ¿sabes? Porque él dijo a Pedro, Pedro, yo pudiera evitar todo esto, yo pudiera poner un ejército a mi disposición, yo pudiera salvarme de esto. Sino que él dice, yo pongo mi vida. Y el león lo vemos hacia el final de su historia. Pero ¿sabes cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Juan el Bautista que vio a Jesús por primera vez? Él cuando vio a Jesús, él dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos al león y tenemos al Cordero. ¿Sabes? En Jesús encontramos la fuerza, la determinación implacable de un león con el corazón, la humildad, la obediencia de un cordero. Ellos tenían un sistema de sacrificios donde un cordero simbolizaba la pureza, simbolizaba la obediencia, la entrega, y es lo que usaban para sacrificar por paga del pecado en esa cultura. Y entonces a Jesús se nos describe como el león y el cordero, porque en la cruz vemos toda la fuerza por amor hacia ti y hacia mí, pero al mismo tiempo vemos obediencia y entrega por amor para ti y para mí. Hombres, esa es una definición de masculinidad que no vas a encontrar en ningún otro hombre. En ningún otro hombre. De hecho, Jesús antes de morir, él dice, si yo soy levantado, él usa esta palabra, si yo soy levantado, refiriéndose a su crucifixión, dice, voy a atraer a todos los hombres a mí, porque los hombres van a voltear a ver, y cuando entiendan la imagen de la cruz, cuando entiendan lo que eso significa, cuando entiendan lo que representa, ellos van a decir, esa es la masculinidad y el hombre perfectos. Y entonces, ¿qué pasó en la historia, te digo? Se burlaban de Jesús, vamos a regresar a ella. Los soldados también se burlaban de Jesús diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Sabes? Si tú eres el rey, bájate. Sálvate, sálvate, sálvate. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Por amor a ti, por amor a mí, por obediencia a Dios y por la fuerza y la determinación que él tenía, porque entendía que él vino a ser el Cordero de Dios, Jesús se negó a salvarse a sí mismo. Jesús se negó a salvarse a sí mismo. Y hombres, yo sé que esto enciende tu corazón. Hombres, yo sé que esto enciende tu corazón porque tú estás dispuesto a morir por aquellos que amas, ¿cierto? Tú sabes que un hombre de verdad muere por aquellos que ama. ¿Tú pondrías tu vida antes que la de tu esposa, que la de tus hijos? Porque tú entiendes que la verdadera hombría es negarse a uno mismo por amor a otros, ¿cierto? Y mira, esto es lo que a mí me vuela la cabeza de Jesús. Te soy honesto, mira, tantas cosas, pero esto es lo que yo digo, híjole, wow. En un mundo, en una cultura, te dije, de años, que se nos dice que la hombría es la supervivencia del más fuerte, ¿sabes? La supervivencia del más fuerte, como si fuera una montaña y donde solo el más fuerte sobrevive, el que llega a la cima, el que es más capaz, el que es más fuerza, el que es más inteligente, el que es más pudiente, el que tiene mejores contactos. En una sociedad, en una cultura donde es la supervivencia del más fuerte, tenemos a Jesús, el hombre más fuerte de todos, entregándose por la supervivencia del más débil.
nadie se acerca a lo que Jesús representa. Nadie. De hecho, es tan impresionante que es el único ser humano capaz, bueno, era Dios también, pero el único ser humano capaz de dividir la historia en un antes y un después. Porque en un mundo donde la supervivencia del más fuerte es lo más importante, el más fuerte de todos dice no, la hombría es la entrega para la supervivencia del más débil. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido. Yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Y mira, ese es el modelo, ese es el guión que Jesús nos invita a ti y a mí como hombres a abrazar. Si tú tienes hijos varones, ese es el guión y el modelo que Jesús nos invita a abrazar. Ese guión perfecto, ese guión que tiene la fuerza de un león con el corazón y la actitud de un cordero. Y que no nos va a hacer a todos iguales, ¿sabes? Que abrazar este guión no nos va a hacer a todos iguales. Yo tengo mi temperamento, mis capacidades, tú tienes las tuyas, pero ¿sabes qué nos va a hacer a todos abrazar el guión de Jesús? Nos va a hacer hombres mejores. Nos va a hacer mejores esposos. Nos va a hacer mejores padres. Nos va a hacer mejores hermanos, mejores hijos, mejores jefes, mejores trabajadores, mejores ciudadanos. Abrazar el guión de Jesús nos hará mejores hombres. Y amigos, ya quisiera, no se preocupen. Pudiera yo seguir hablando horas, pero entiendo que hay otra reunión, entonces los tengo que dejar ir. Pero quizás tu pregunta dices, oye, bueno, Fer, es súper difícil debatir contra eso, la verdad, me queda claro lo que tú quieras. Pero ¿cómo lo aplico prácticamente? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se ve eso en mi vida, en mi día a día, con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo se ve, Fer? ¿Cómo se ve vivir con esa fuerza de león, con corazón de cordero? ¿Cómo se ve, Fer? ¿Cómo se ve en mi día a día? Para eso, amigos, quiero invitarlos a que no se pierdan el siguiente domingo, la segunda parte de esta serie de El Hombre Moderno. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias no solamente por el regalo que tú nos das de estar en este lugar, de tener vida, de poder despertarnos, de poder acercarnos a escucharte, escuchar de Jesús, de su vida, de lo que Él hizo por nosotros. Gracias porque en Jesús encontramos, en medio de todo el ruido social, en medio de todo el ruido cultural, en medio de incluso lo que nuestros papás pudieron transmitirnos de lo que un hombre debe ser, la masculinidad debe ser. Gracias porque tú nos entregaste a Jesús. A Jesús, en quien encontramos ese hombre perfecto, ese hombre que nos modela a nosotros como hombres lo que la verdadera hombría representa, lo que ser un verdadero hombre significa. Yo quiero rogarte que esta actitud de cordero y esta fuerza interna de carácter como un león, Dios, tu Espíritu Santo nos ayude a desarrollarla a nosotros, a cada hombre que está acá. Sabes, que podamos voltear a ver a Jesús y entender que es un hombre no solamente tan único, sino que es un hombre que nos invita a seguirlo, un hombre que nos invita a vivir la vida de una manera tan distinta y con un guión que es mucho mejor que cualquier cosa que este mundo nos pudiera ofrecer, Dios, porque viviremos como hombres satisfechos de lo que hacemos, con la fuerza, la valentía y un corazón no solamente que ama, sino que entrega toda la fuerza, Dios, por aquellos que más tú amas. Quiero pedirte por el corazón de cada hombre que está acá, esposo, padre de familia, incluso mujeres que son madres de hijos varones o simplemente que están en contacto con hombres que ellas puedan ser influencia, Dios, que tú puedas imprimir el guión, el modelo y la vida de Jesús en cada una de nuestras decisiones. En el nombre de Jesús, amén.